Muy buenas a todos. Tengo este privilegio de entrevistar a Sergio Martínez del canal ¿Quién está detrás? Un canal que, al igual que el mío, habla un poco fuera del tablero político, fuera del espectro izquierda y derecha, pero siempre con un mensaje conciso y siempre poniendo los puntos sobre la I. Un canal que ya cuenta con 45.600 suscriptores en YouTube y que es un verdadero privilegio poder hablar contigo, Sergio. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Efectivamente, y como has dicho, pues yo intento eso, salirme un poco del marco político, salirme de lo que es izquierda, de lo que es la derecha y como propiamente pues se llama el canal, pues ir un poco a ver quién está detrás de todos estos acontecimientos que están pasando. Y bueno, pues precisamente por eso al parecer actualmente me encuentro con una censura en mi canal principal de quién está detrás de 2 semanas, que aproximadamente me falta una para que se me quite la censura y de nuevo me dejen subir contenido. Y ya me han avisado de que si recibo una tercera falta más, me lo eliminarán completamente. Pero bueno, no pasa nada, porque si no seguimos por ahí por YouTube, seguiremos por Twitch o seguiremos por otras vías, da exactamente igual. Y al final siempre comentando las mismas cosas que has venido comentando en tu canal, ya sea con otras plataformas de divulgación. Bueno, Sí. primero, Sergio, la primera pregunta es, siempre parto con lo mismo. ¿Cómo surge tu interés de crear este tipo de contenido? Tu interés de crear un medio alternativo donde tú ves tu reflexión o analices ciertas cosas. ¿Y cómo ha sido la experiencia con tanto la censura en YouTube como también la perspectiva de ciertas personas que cuando uno habla de estos temas te van diciendo conspiranoico, negacionista, incluso facho, algunas cosas así? Sí, pues a ver, yo empecé en septiembre concretamente de 2016, hace más ya de 4 años. La verdad que es increíble cómo pasa el tiempo. Y mi canal comenzó pues porque yo ya desde incluso que iba al colegio, te diría, y sobre todo ya pues en el instituto y en la universidad pues terminó de surgir esta idea, pues siempre he tenido un pensamiento, siempre no he percibido que yo tenía un pensamiento distinto, un pensamiento diferente pues a la de la gran mayoría de la gente que me rodeaba. Así que bueno, pues cuando yo comencé a meterme aquí en internet, pues obviamente me dio una herramienta para buscar pues aquellos temas por los cuales yo tenía dudas y al final pues descubrí a muchísima gente interesante, pero realmente había muy pocos que se dedicaran a hacer, por así decirlo, pues vídeos para esta plataforma de YouTube, como digo yo, pues analizando en profundidad ciertos temas que a mí me parecían muy interesantes y que no se estaban tocando. Entonces estos canales a los que yo pues seguía, ¿no? Como por ejemplo puede ser Mundo Desconocido, que es un canal de un español que tiene ya más de 2 millones y pico de suscriptores, pues eran de los pocos que analizaban esta temática, pues un poco de análisis de cómo funciona el sistema, de quién puede estar detrás y todo esto, pero vi cómo esos canales pues al final siempre derivaban en temas más del misterio, de extraterrestres y demás, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si nadie está hablando de lo que yo quiero, o al menos no lo están haciendo a tiempo completo, sino que a lo mejor de 50 vídeos que suben, pues solo 3 o 4 son de análisis de cómo funciona el sistema, ¿por qué no me creo yo un canal con los conocimientos que ya tengo para intentar pues indagar sobre todo lo que nos rodea y luego también seguro que me sirve de pues como medio para conocer a la gente con un pensamiento pues igual. Y nada, y así comencé en mi canal. Al principio pues no tenía prácticamente ninguna visita, hasta el año y medio o así, estuve prácticamente sin ninguna visita en el canal, realmente muy pocas. Obviamente ningún medio de comunicación, ningún partido político, nadie se interesó por mí, ya no te digo a nivel nacional, sino simplemente a nivel local, ninguno se ha interesado nunca por mí. Y lo que me comentas de la censura, pues bueno, evidentemente al principio no tenía ningún tipo de censura
porque no tenía visitas. Esto es como todo, que al final tú eres libre de decir lo que te dé la gana. El problema está cuando mucha gente empieza a escucharlo. Entonces, como no tenía prácticamente ninguna repercusión, no pasa nada con la censura. Pero ya conforme he ido cogiendo más repercusión, teniendo más visitas y más suscriptores y demás, y sobre todo ahora bajo el paraguas del coronavirus, que aquí por lo menos en España pues se ha puesto una censura sin precedente y ya prácticamente no se puede hablar de nada, pues recientemente he empezado a, a recibir pues un montón de notificaciones de 4 o 5 vídeos que me han retirado por un lado, otros tantos por otro canal, canal suspendido, sin poder subir nada y demás. Y luego con respecto a la última cuestión que me planteas, si he recibido algún tipo de crítica, no, he recibido simplemente crítica por parte del sistema, no he recibido ninguna porque directamente me han ignorado completamente. Una vez, cuando me he metido obviamente con ellos directamente, sobre todo con asuntos locales, pues sí que han reaccionado de una forma fuerte, no atacando mi mensaje, sino pues intentando ridiculizarme por alguna otra vía o intentando identificarme con tal ideología de las Claro. cuales yo me salgo o con tal partido, que tampoco apoyo ninguno, pero al final es su juego, ¿no? Intentar casarte con algo para poder destruirte más fácil, pero ni tan siquiera así lo han podido conseguir. Sí, o sea, yo creo que acá pasa un poco lo mismo. Quizás, obviamente tú tienes mucha más experiencia ya en el ámbito de YouTube, pero si bien es cierto que, claro, si nosotros, porque quien cuestiona y quien hace un canal de YouTube cuestiona un poco a la izquierda o a la política de la izquierda y viceversa, también pasa con la derecha, al tiro es señalado desde ese bando ideológico. Y a mí me da la sensación que, por ejemplo, en Chile, eh, que el espacio de canales de YouTube de medios alternativos también, si bien hay, pero también está politizado. Es decir, que hay canales de YouTube que dan un medio de comunicación alternativo, pero también están alineados hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia una ideología liberal y todo. Entonces, son pocos los que puedan hablar fuera, como tú comentas, del tablero político. Sí, a ver, yo hago el siguiente rastro, o sea, más o menos todo suele empezar en Estados Unidos, ¿vale? Luego de Estados Unidos da un salto a Europa y luego de Europa da un salto a Sudamérica. Entonces, pues lo que suele pasar es que lo que se inicia en Estados Unidos es copiado, como por ejemplo pues canales como Un Tío Blanco Hetero y demás, pues son copiados o ya no de simplemente de este tema, sino hasta de temas de videojuegos. Los primeros youtubers y toda esta gente de gamers y demás han empezado todo en Estados Unidos. Y luego aquí en Europa se va copiando lo que ya se ve que funciona allí, pues en Europa se va copiando con gente que el único fin que tiene pues es vivir del tema. Me parece muy lícito con el tema de gente como el Rubius, ¿no? Y todo esto, Ah, ¿no? Que van trayendo su contenido de aquí. El problema es cuando también ocurre esto con este tipo de canales, con este tipo de contenidos que únicamente pues queremos encontrar la verdad y terminar con sus mentiras, de cómo también pues se van copiando modelos mediáticos que ya funcionan, que no buscan llegar a nada, que únicamente son entretenimiento como que se puede encontrar en la televisión, pero pasado a internet. Y pues por desgracia, pues es esta gente la que más difusión y la que más fuerza tiene también en estos espacios, precisamente por eso, porque no dejan de ser una copia de otro programa que ya ha funcionado y porque no busca llegar a nada. Y entonces, pues en Sudamérica, este modelo también se copia, adaptándose pues a la situación de cada país unos años más tarde, ¿no? ujú. Sí, exacto. O sea, al final, la mayoría del contenido de YouTube, creo que en España también pasa lo mismo, al final siempre es streaming o algo de entretenimiento. Y con Sí. streaming me refiero siempre al contenido de videojuegos. Sí. O ahora lo que ha salido ahora hace poco, el unboxing, como de mostrar ciertas cosas, algún juego de mesa y mostrarlo también en el canal de donde se juegan videojuegos. Bueno, Sergio, quería pasar a la segunda pregunta, que es, tú has hablado un poco y yo también me he recogido y creo que vemos lo mismo pero en distintas latitudes, que es la confrontación social, que es el enfrentamiento. Que tú pones una foto muy buena en tus videos de una pirámide que sale como aplastando
a un tipo como, no, Sí. voy a votar por la izquierda, y luego no, el otro, voy a votar la próxima, voy a votar por la derecha. Y vemos que, si bien es cierto que España y Chile son países muy distintos, pero toda la política de estos dos países está hecha para el enfrentamiento. Entonces yo quería preguntar si eso es una estrategia del sistema que nos están imponiendo. No, no, completamente. O sea, ya no hay ningún tipo de unidad. Se lo han ido cargando todo. Estamos enfrentados por ideologías, estamos enfrentados por, bueno, partidos políticos, evidentemente, por equipos de fútbol. Aquí en España también hasta incluso se nos llega a enfrentar por gente de ciudad y gente que vive en los pueblos, con esa lucha de que parece ser que los de pueblo son tontos y los de la ciudad son más listos, por decirte algo, la eterna lucha de aquel que cobra un poco más y aquel que cobra un poco menos. Ahora con todo el tema del coronavirus se nos enfrenta también por gente que lleva mascarilla, por gente que no la lleva o que no la quiere llevar, por gente que se quiere vacunar, por gente que no se quiere vacunar. Y al final, pues uno se da cuenta que es que estamos enfrentados por todo, cuando la realidad es que al final, pues el pueblo llano está en el mismo barco, o sea, estamos en la misma, estamos todos en la misma planta, ¿no? Entonces, en vez de estar mirando siempre a ver si uno más de izquierda, a ver si el otro más derecha, a ver si el otro cobra $1.000 y el otro cobra 1.200, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no levantamos un poco la cabeza y nos damos cuenta que precisamente pues esas marionetas que han puesto ahí nos están dividiendo, nos están enfrentando, mientras ellos viven todos de una forma similar, y a pesar de que digan que van a hacer una cosa o la otra, cuando llegan al poder hacen exactamente lo mismo y cumplen con la misma agenda, pues ¿por qué no levantamos un poco la cabeza y decimos, bueno, ¿quién se está riendo de nosotros? Vamos a unirnos y vamos a luchar contra esta gente, ¿no? Pero vamos, o sea, es que quien no vea que es su único objetivo, el de enfrentar, dividir. Julio César lo decía, ¿no? Divide y vencerás. Julio César llegó a conquistar la Galia. Allí había una serie de tribus galas que estaban, pues bueno, pues algunos, todos eran galos, ¿no? Pues evidentemente tenían sus rencillas personales, tenían sus divisiones, tenían sus enfrentamientos, pero al final todos formaban una comunidad. Pues unas veces estaban aliados, otras veces estaban más enfrentados, lo que sea, pero lo que hizo Julio César muy inteligentemente es ir dividiendo más aún a todas las tribus, alimentando cualquier rencilla personal que pudieran tener para que se enfrentaran entre ellas, para que se posicionaran, para que se dividieran, para que así la conquista les resultara más fácil. Pues pasado a todo este tema que acabo de decir que utilizan ahora, pues es exactamente lo mismo. Y al final el único fin que persiguen, pues es que mientras nos estamos pegando entre nosotros, pues no nos unimos contra ellos, simplemente. Sí, lo que pasa, yo quería comentar sobre eso, que en Chile, cuando fueron las revueltas sociales el año pasado, Sí, vimos un poco que justamente lo que tú estás diciendo se reivindicó, la unidad social. De hecho, hay fotos muy buenas que salen tipos con los dos equipos más populares acá en Chile, el Colo-Colo y la Universidad de Chile, son equipos de fútbol. Entonces hay fotos muy buenas de un tipo con una polera del Colo abrazado con un tipo con una polera de la U, como mostrando, oye, estamos todos luchando por las mismas causas sociales, independiente de que seamos claro. es como que un tipo saca una foto con una del Barça y el otro con el Real Madrid. Pero lo que pasó, eso por un lado con el tema de la revuelta, pero lo que pasó que ya con el plebiscito, que se volvió a usar este fanatismo nuevamente en la política, que es el apruebo, los que van a votar apruebo por una nueva constitución, contra los que votaban rechazo a la nueva constitución. Entonces, nuevamente, enfrentar de nuevo a la población, porque los del rechazo se pensaba que son, o sea, generalmente, no todos, pero generalmente es la parte más pudiente de la población chilena, de la población santiaguina, donde tienen más acceso a mejores viviendas, un mejor poder adquisitivo y todo. Y, y todo lo que te dice, que al final esto de votarnos una constitución se convirtió casi como en una ideología, o entre comillas una ideología, o operó como una ideología para nuevamente enfrentar a la población. Sí, sí, Entonces, sí. al final, claro, desde octubre ahí están las protestas y volvió nuevamente la cohesión social y todo, y volvieron a haber
los cabildos y hacer política desde, por ejemplo, las comunas, las juntas de vecinos, pero ya con el plebiscito se volvió nuevamente al juego del sistema, que es fanatizar a la población. Sí, no, de hecho, imagino que en Chile funcionará más o menos igual que en España, pues solo hay que ver lo que ocurre en los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos, a pesar de que su única función tiene que ser la de gestionar pues la ciudad de la forma más eficiente posible y de la forma que más beneficie a los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad, pues nos encontramos nuevamente como están los mismos partidos que están en el Congreso, metidos también en ese ayuntamiento, cuyo también reciben órdenes por parte de los partidos políticos de todas las mociones que tienen que presentar, no le dejan ni tan siquiera, como yo he podido hablar con muchos de ellos, presentar cosas a favor de su pueblo y únicamente pues también tienen que estar la mayoría del tiempo en estos ayuntamientos pues discutiendo también sobre asuntos ideológicos que insisto que lo único que sirven es pues para hacer un enfrentamiento en la población, porque si dijeran no, es que cuando mandan pues sí que es cierto que uno tiende más a hacer una cosa y los otros tienden más a hacer la contraria, pero es que aquí en España, por ejemplo, ha pasado que una vez que llegan los partidos al gobierno, todo su programa, todo aquello que decían durante la campaña electoral, desaparece, desaparece. Y siguen con la misma dinámica que tenía el anterior gobierno. Cambian alguna pequeña cosa en la fachada, ¿no? Para que no parezca tan evidente, pero lo que es el grueso, ¿no?, de las acciones, pues siguen encaminadas a eso. Mira, voy a poner un ejemplo. Aquí en España, el partido de la derecha hace unos años puso la llamada Ley Mordaza, que era una ley que O, restringía la libertad de expresión, y ahora ha llegado la supuesta izquierda y lejos de quitar esa ley Mordaza a la que tanto criticaron, de la que tanto dijeron que en cuanto estuvieran ellos en el gobierno la iban a abolir porque es una locura quitarle libertad de expresión al pueblo, pues ahora han llegado ellos y han puesto una nueva ley que sobrepasa con muchísimo la ley Mordaza y por supuesto esa anterior, la ley Mordaza, sigue vigente. Eso es lo que la izquierda y la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que como hacen también su trabajo y como la población está tan polarizada, porque una cosa es que una persona es un poco más de izquierda y la otra es un poco más de derecha, no pasa nada. El problema es cuando nos han llevado también a tal extremo en el que ya directamente ni puede existir el debate porque la gente, aquí por lo menos en España ya, pues se tira un poco menos que a pegarse. En cuanto uno pues no es de su ideología, porque lo han fanatizado tanto, peor que el fútbol incluso, peor que el fútbol. Entonces, pues por muy mal que lo haga tu partido, por mucho que se contradiga, por mucha corrupción que le saquen, al final siempre darán la vuelta con que el otro todavía es peor. Pues vale, pues eso es lo que hacen, no hacen otra cosa. sí, sí, no, y además el uso de puras etiquetas como Sí, bueno, machista, fascista, progre, de todos lados, del ámbito de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y ni siquiera hay ni siquiera tanto el espectro político, sino que también lo vemos desde las identidades, esto de feminazi, machista, misógino. En el fondo todo está hecho para que no debates y te calles y efectivamente. ser... Bueno, Sergio, también quería pasar un poco a un plano ya más, un poco más elevado, que es, y que tú también comentas en tu canal, que es el tipo de democracia que tenemos en el mundo hoy en día. Y si tú crees que estamos más esclavizados que antes, con todo esto, lo digo también a partir de cómo funciona el sistema financiero, el sistema político, el sistema de los medios de comunicación, y si realmente tenemos una democracia hoy en día, si somos estamos en un estado elevado de democracia o en realidad es solamente una ilusión. A ver, la cosa es que ellos también de forma muy inteligente pues han hecho que la palabra democracia sea sinónima de libertad. Ujú. Y entonces ya con esa premisa pues ya tienen todo el terreno ganado, porque simplemente con decir, no, estamos en democracia, ya está, es como decir, no, 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 es democracia, es lo mejor que puede existir. Si por lo menos lo que se entiende por democracia se cumpliera, a lo mejor tampoco sería esa libertad a la que ellos hablan, pero se acercaría mucho más. Pero es que la democracia actual que tenemos, o sea, no es sinónimo de democracia ni es sinónimo de nada. Lo único que tenemos es, pues aquí en España, hasta hace poco teníamos dos partidos mayoritarios y uno minoritario,
Y ahora, pues al ver que ya la gente se salía de esos partidos porque era evidente que los dos eran exactamente lo mismo y servían al mismo interés, tuvieron que sacar tres ramificaciones, que una ya prácticamente ha desaparecido y únicamente quedan dos, que una es Podemos, partido más de izquierda, que ahora está en el gobierno, y la otra es Vox, supuestamente un partido más de derecha, para volver a canalizar pues todo ese descontento social que ya se estaba saliendo del sistema porque veía que ahí no había ninguna intención de resolver nada. Entonces, lo único que se nos deja es, cada 4 años, aquí por lo menos en España, es ir a votar a uno de esos partidos que el sistema ha puesto ahí. ¿Y por qué digo que el sistema ha puesto ahí? Porque son partidos que previamente han sido invitados a todas las televisiones y ha recibido un bombardeo continuo con su programa hasta que ya no queda nadie que no los conozca. Partidos que también han llevado a cabo una serie de primarias que se ha demostrado que está totalmente, pues que son falsas, que no son elecciones limpias. Yo tengo un compañero que se presentó precisamente por Podemos a ver si salía él de líder de partido a nivel local y se vio, era una persona que venía ya, presidente de una plataforma muy importante, vino, se presentó, supuestamente lo votó toda su plataforma, llega el momento del recuento, no tiene prácticamente ningún voto. ¿Cómo es eso posible? Pues porque todos los procesos de la primaria están controlados. Entonces, al final, en resumidas cuentas, que tanto todos los candidatos de esos partidos, ya sea a nivel nacional, regional o local, no han sido puestos ahí por las bases. Eso como punto número uno. Han sido puestos ahí ya por el poder que controla esos partidos políticos. Entonces, la única libertad que tienes tú cuando llegan las elecciones es ir a votar a uno de esos partidos políticos que si por lo menos dijera, bueno, aquí hay un partido político como Podemos lo era, ¿no? Que me está prometiendo que va a terminar con la censura, que va a terminar con con las puertas giratorias, que para que se entienda las puertas, no sé si allí en Chile Sí, usan la misma lo se mismo, la usa, puerta. ¿no? Sí, de hecho, Sebastián Piñera, el primer mandato fue, más que el segundo, vamos a terminar lo mismo que tú estás comentando, vamos a Sí, pues, terminar con la giratoria porque la delincuencia es el principal problema de este país y se les acabó la delincuencia y se le acabó la fiesta a los delincuentes y todo. Es pues como eso. una estrategia comunicacional. Sí, sí, no, por eso. Vamos a terminar, como digo, con la puerta giratoria, con la corrupción política. Vamos a renegociar la deuda pública porque lo que se paga es una locura. Vamos a ver si podemos emitir nuestra propia moneda, ¿no? Y te proponen ahí un montón de cosas que están súper bien. Luego llegan al poder y lejos de hacer todo eso, lo único que hacen es subir los impuestos, poner nuevas leyes de censura, no terminar con la puerta giratoria y además irse a vivir a zonas súper residenciales con mansiones cuando en su campaña decían que ellos iban a vivir en su casa de toda la vida. Entonces, si por lo menos, a pesar de que te ponen a esos partidos ahí, que no han sido elegidos por ti, que ya te los han puesto ahí para que tú simplemente puedas optar entre uno u otro, si por lo menos dijera, bueno, es que sé que voy a votar a este partido y va, mira, pues propone aquí una serie de cosas y las va a cumplir. Pero es que aún encima, cuando sale ese partido político, no hace nada de lo que ha cumplido y hubiera dado exactamente igual que hubiera salido ese, que hubiera salido el de enfrente, porque van a hacer lo mismo, pues bajo esta premisa se puede decir que no hay democracia. Hay un partido único que ha sido subdividido en 4 o 5, te dejan votar a uno y ya está. O sea que al final eso es Exacto. a dónde vamos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hay un problema muy grande con la inmigración que está llegando desde África, que está llegando desde Marruecos y del centro de África, mejor dicho, y bueno, pues aquí se tiran los trastos unos a otros, pero la realidad es que ninguno hace nada, que todos consienten, que ahora pues a los que están llegando a las Islas Canarias en barco, ahora los están llevando en avión a la península ibérica y los están soltando indistintamente en las distintas ciudades, mande uno, mande el otro, aquí todo el mundo callado y al final todos forman parte de un mismo todo, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de democracia ni de libertad. La democracia real, desde mi punto de vista, sería la desaparición de estos grandes partidos de masas y que fueran sustituidos, como yo propongo, por partidos políticos que poco a poco se empezaran a formar a nivel local, sin ningún tipo de ideología, únicamente con unas intenciones claras y unas propuestas claras y con la firme voluntad de cumplirlas si llegan al poder.
pero ni perder ni un minuto en debatir las tonterías ideológicas de siempre, sino únicamente las medidas que van a hacer y luego que por supuesto las hagan. Y por supuesto que una vez estén en el mando a nivel local, que no tengan que recibir órdenes a nivel regional o a nivel nacional de la cabeza del partido, que es en el fondo la que manda en todos, obviamente. Sí, sí, exacto. Igual, como te decía, un poco fuera de cámara, acá en Chile está pasando, bueno, hay un panorama político parecido, porque, claro, tú mencionas que hay hace, me imagino, 2 o 3 gobiernos anteriores que está muy inculcado el tema del bipartidismo, de si no eres de izquierda, eres de derecha. Y acá también, o sea, la izquierda, la Concertación, que gobernó 20 años en este país, y luego la derecha, que gobernó, solamente ha gobernado con Piñera. Pero también, o sea, un poco para equilibrar, entre comillas, equilibrar la balanza, se hacen otros partidos que, no sé si lo he escuchado, que por ejemplo el Frente Amplio, que está muy influenciado por Podemos de España. De hecho, los líderes del Frente Amplio siempre mencionan a Pablo Iglesias y a los líderes de Podemos. Y por otro lado también hay partidos que, claro, están ya más al extremo del espectro político, que principalmente más a la derecha, que es el Partido Republicano, el partido que generalmente está más, que apunta más a las personas que están a favor, por ejemplo, de Pinochet y de la derecha, finalmente, porque todos los partidos de derecha ahora han ido a la baja, se han ido, ha renunciado mucha gente a la militancia. Entonces han surgido el Partido Republicano, como te decía, como un poco para suplir ese desbalance desde el aspecto de la derecha. Pero igual, o sea, como tú dices, siempre está dividido, siempre está este bipartidismo. Al final se divide para crear nuevos partidos políticos, pero que sean promocionados también por el sistema, porque también están todos los medios de comunicación dándoles voces, y eso no pasa cuando alguien quiere hacer una reivindicación social o Sí. comunal. Aquí había un chiste que se decía, ¿no? Albert Rivera era uno de los, y Pablo Iglesias, que lo han nombrado, pues eran uno de los candidatos, ¿no? De esas elecciones de 2015-2016, que precisamente había un chiste que decía la gente, joder, tengo la tele apagada y está saliendo Pablo Iglesias. Ya, Eso mismo pasa en Chile. eso Eso mismo mismo pasa en ti. es cuático. Eso mismo pasa en Chile con un político en particular, que es Joaquín Lavín. Que el tipo salía en todos los matinales, en todos. O sea, No sé todo cómo se dice y es un en España. bombardeo, pim pam, y te ves como presidente, te ves que vas a salir como presidente porque ya Chile necesita un cambio, ¿no? Ya ha llegado Sí, ahora, que venga, igual. Y luego llegan al poder y hacen exactamente lo mismo o peor que hacía el otro partido. Y ya está. exacto. Exacto. Pues Y es vale. todo un manejo, es un lavado de imagen comunicacional. Todo un lavado desde la prensa, desde los medios de comunicación, porque convengamos que, y creo que en estos dos países, los medios de comunicación y la prensa están controlados por la élite financiera de este país. Entonces son personas que les conviene que gobiernen un tipo como él, y por eso se le hace el lavado de imagen. Yo te puedo asegurar, a ti y a todas las personas que nos están viendo, que llevo ya 4 años y pico con mi canal de YouTube. Yo vivo en una ciudad de 34.000 habitantes, ¿vale? Que depende de la zona, pueden ser más o pueden ser menos. O sea, puede parecer más grande o más pequeño, ¿no? Hay zonas más pobladas y zonas más despobladas. Pero te puedo asegurar que con un canal de YouTube, 4 años, con millones de visitas y un montón de repercusiones, etcétera, etcétera, he tenido cero, pero cero llamadas de cualquier medio de comunicación local, simplemente. O sea, yo pues soy tengo un periódico, como tú mismo, de Chile, ¿no? Que desde Chile hasta me ha llamado antes que cualquier medio de comunicación local de donde yo vivo. Pues oye, yo qué sé, yo tengo un periódico local y oye, pues aquí hay un tío que tiene un canal que dice, ya, pues, yo tengo un mínimo interés por decir, oye, pues a ver, oye, pues cuéntame qué comentas en tu canal, de qué hablas, que no sé qué, cómo llegas a tanta gente, cómo tienes tanta repercusión, qué es lo que dices, qué es lo que tú propones, ¿no? Eso sería lo normal y lógico. Claro, Eso sería lo claro. normal y lógico. Hasta que partidos políticos también, ya no digo solo medios de comunicación, partidos políticos también se interesaran y te dijeran, oye,
Pues a ver qué dices, pues va, pues oye, pues no, pues estás equivocado por esto y por esto, o no, mira, pues aquí llevas razón, pues aquí tal, no, 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 directamente ni te llaman, te ignoran y te bloquean, como precisamente el alcalde de mi localidad me tiene bloqueado porque le hice 3 preguntas. La primera creo que fue que qué opinaba él de la corrupción, esa fue una pregunta que le hice. La segunda pregunta fue que cómo se designaba al coordinador de televisión española, ¿no? La Televisión Nacional de España, de que cada región ponen a uno a dedo, que cómo se hacía pues esta selección. Y la tercera no me acuerdo, creo que era que qué nivel de flujo lleva el agua de mi pueblo, algo así, ¿eh? Bloqueado directamente, Pero eso lo bloqueado subiste directamente. en un video, Sergio, o ¿El cómo, qué? cómo llegaste a conversar con él? No, no, fue por Twitter. Esas preguntas Ah, fueron por Twitter. perfecto. Me Solamente, bloqueó. bueno, pero igual, o sea, Twitter se presta para eso, o sea, las redes sociales se prestan para que si no te gusta tu mensaje, pa, bloquear No, y pero ya. era una pregunta, o sea, yo le hago una pregunta a mi alcalde, no era una pregunta, oye, ¿qué opinas de la corrupción y cómo la solucionarías? Yo no lo veo No, para una nada, pregunta claro. rara a un político, no lo De sé. hecho, de Otra hecho, cosa es que me todos hubiera deberíamos insultado. preguntar eso. Todos deberíamos ir en esa dirección y preguntarnos, oye, ¿cómo se combate la corrupción, ya sea a nivel municipal o a nivel macro, a nivel ya del Estado? Pues eso es lo que yo he recibido y sin embargo, pues cualquier deportista, cualquier persona que hace cualquier chorrada, pues enseguida está ahí, 40 entrevistas, 40 cosas, ¿no? 40 fotos y demás. Y, y luego, pues evidentemente también hay, como digo, pues otros partidos políticos que surgen y rápidamente pues empiezan a ser invitados a todas las televisiones. Y hay gente que dice, no, pero va porque porque los van a criticar o porque les van a decir lo que sea. No, no, esto es mentira. O sea, aquí el último partido que salió fue Vox, que recibió mucha crítica, entre comillas, y vale, o sea, va a la televisión a recibir crítica, entre comillas, pero todo el mundo se ha enterado de cuál es su programa. Y Claro. gracias a eso sacó 50 diputados, creo, en el Congreso, si no recuerdo mal. Gracias a, o sea, que te lo intentan vender encima como algo malo, como que lo hacen para desprestigiarlo, pero la realidad es que lo hacen con toda la intención, obviamente. Sí, exacto. Yo creo que, claro, ahí hay lo que vemos que está detrás, nunca mejor dicho, es que la izquierda y la derecha al final son parte del mismo sistema. O sea, por más que tengan discusiones, comillas, discusiones entre ellos, al final son parte de lo mismo, son parte de la misma élite de este país. Acá en Chile los sueldos de los senadores y los diputados son los más altos de la región. Entonces, al final es una élite. Es una élite del país porque la mitad de las personas viven con un sueldo de 500.000 pesos, que son casi un poco más de $1.000. Entonces, ¿de qué no están hablando de combatir el neoliberalismo y todo? No, aquí no es exactamente lo mismo. Aquí la izquierda cuando está en el mando tiene la función de meterse un poco más en aspectos sociales de la gente, en reprogramar nuestra mente, ¿no? Y dirigirla, pues, hacer ahí una especie de ingeniería social dentro de cada uno de nosotros, o de las masas, mejor dicho. Y la derecha, cuando está, no toca absolutamente nada de esa nueva reprogramación mental que ha hecho la izquierda cuando ha estado y únicamente pues se limita a hacer medidas económicas que siempre van encaminadas pues a lo mismo, a una pérdida adquisitiva de poder adquisitivo y ya está. Y a vender los distintos países pues a Claro. las distintas multinacionales, a la banca y a quien tiene el dinero. Es lo que hace. Es como una madre y un padre, ¿no? Pero al final su función es educarte, cada uno tira para un lado, cada uno tira para otro, pero el fin es llegar al mismo punto. Y precisamente pues aquí no es bueno, como es de la educación, no de los padres, sino es totalmente siniestro, que es la esclavización y el control total y absoluto de la población. Y este modelo se repite en todos los países. Y en cuanto a una supuesta democracia no es buena,
En cuanto una supuesta democracia no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, pues rápidamente es sacada por todos los informativos de todos los países y se derroca al presidente, se invade al país o se lo quitan rápido de en medio. Claro, porque en realidad están privilegiando los intereses de la ciudadanía y no de las grandes corporaciones. Claro, Que es lo que pasó un poco con Gaddafi por y, ejemplo. y me atrevería a decir incluso con Putin, que también es un tipo que gobierna y siempre ha dicho que Rusia para los rusos. Que eso es una barbaridad, es que una cosa que es tan evidente como decir, pues Chile para los chilenos, Claro. Ecuador para los ecuatorianos, Estados Unidos para los estadounidenses, España para los españoles. Mira, si aquí en España se le ocurre decir a alguien, España para los españoles, o sea, te crucifican directamente. Sí. En Chile Te pasaría, crucifican directamente. Hasta ese punto nos han llevado, sí, por decir exacto, eso. sí, pasa lo mismo. En Chile pasa lo mismo, exactamente. Y es por eso también que un poco con las técnicas de estos medios de comunicación que también tienen una finalidad política, pero también, y es lo que has hablado en tus videos, de distraer a las masas, de ponerle puros programas basura, con televisión basura, que todo sea farándula, y en el fondo que sean distraer a la población. Sí, sí. Entonces, quizá un poco, bueno, dentro del contexto chileno, quizá eso ha cambiado. O sea, es paradójico porque ha cambiado, pero para que no cambie en realidad. Porque nosotros teníamos un nivel de televisión que siempre era farándula. O sea, era farándula desde que te levantabas a las 8, porque empezaban las noticias bien temprano, y ya a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, empezaban todos los matinales, y en los matinales obviamente se hablaba un poco de la noticia, se complementaban, pero al final siempre hablaban de la farándula y de algún escándalo, de algún famoso, que siempre es súper burdo, que siempre es porque alguno engañó a otra, porque tuvieron un amante, y me imagino que en España pasa un poco lo mismo. Igual. Y, y luego volver a la noticia y así. Pero cuando fue el estallido social, eso cambió un poco. Como que ya bajaron un poco el tema de la farándula, el nivel de ridiculez, pero pusieron más noticias. O sea, todo al final, pero noticias, no como te explican cómo funcionan ciertas cosas, sino que noticias para, en el fondo, dar una sensación de pluralidad, dar una sensación de que la gente está más informada y que y que a partir de esto se puede explicar, por ejemplo, lo que pasó con el estallido social. Exactamente igual, aquí en España igual. En el 2014, en Madrid, la capital, hubo una manifestación muy grande, muy, muy, muy grande. Tuvimos también el movimiento ese del 15M, de los indignados, que se fueron a la Puerta del Sol, que es la plaza, una de las plazas más importantes de la capital de España, y la tomaron, se atrincheraron ahí, hicieron ahí, pues se fueron de acampada y la colapsaron y demás. Y todo esto, pues también ocurrió una serie de revueltas bueno, cientos de policías heridos, no hubo ningún muerto, no son tan bestias en este caso como suelen pasar en Sudamérica, o por lo menos lo que yo percibo, que allí toda protesta suele ser bastante más bestia, tanto por parte del gobierno como por parte de los manifestantes, pero sí que la cosa estuvo a punto de irse de las manos. ¿Qué es lo que hizo el sistema? Poner a Podemos. Sacar un partido político nuevo que recogía todo ese descontento, que recogía todas esas protestas, empezó a salir por todos los medios de comunicación, como dices tú, comenzó a haber más debate, parecía que había más pluralidad, todos los partidos viejos, antiguos, de derechas, de izquierdas, el PP, el PSOE, empezaban a decir que no, 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 si estamos de acuerdo con vosotros, estamos de acuerdo, sí, no, sí, si esto que dices llevan razón en el fondo, no sé qué, si nosotros o sea, empezaron hasta a darle la razón a ese partido político. Todo fue producirse las elecciones, llegar ese partido al poder y comenzar la bronca política, insultos de todo tipo entre ellos, discusiones, ya de nuevo ya comenzó el circo, mira lo que le ha dicho el otro a este, tal, ya empezó todo a irse otra vez de madre entre ellos, las aguas se calmaron, toda la gente ya volvió a su casa, ya no había descontento social, el teatro siguió y ya de nuevo pues todo ha vuelto a la normalidad. Sí, Es exacto. exactamente lo mismo. Si funcionan igual, si es que estos son
Si esto es como un manual de instrucciones, ¿no? Esto es como una máquina. Oye, cuando se sale el agua por aquí, ¿qué tenemos que hacer? Un manual de fontanería. Pues no, tienes que venir aquí, se repara así, 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 pum. Y en todos los lados hacen el mismo patrón, si es que no hay ninguna diferencia. Exacto, exactamente. Y eso es lo más penoso de todo, que al final, ¿quiénes somos los más diezmados? El pueblo. Los que nos gastan Siempre. la... Siempre son los que ya sea o por fanatización o porque tienen que pagar más impuestos y tener menos libertades, son los que sufren las consecuencias. Siempre. Siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Sean de Exacto. izquierda, sea la derecha, sea quien sea. Eso no cambia nunca. Nunca. Exactamente. Bueno, Sergio, yo quería pasar a otro tema que también has comentado en tu, Sí. en tu canal, que creo que está bien, puede quedarse bien en boga, o creo que puede llegar a buen puerto, entre comillas, con todo lo que está pasando con esta pandemia, que es el carnet del buen ciudadano. Creo que los dos tenemos un canal que en realidad va contra el sistema y va contando ciertos temas que no se hablan en los medios. Y en ese sentido nos podrían encasillar como malos ciudadanos, porque vamos diciendo cosas que son distintas y que no se muestran en ningún medio. ¿Tú crees que se puede extrapolar hacia otros países esto lo que está pasando del carnet del buen ciudadano en China, a Europa o incluso Latinoamérica? Sí, por supuesto. O sea, esto fue un vídeo que yo hice hace, la verdad que no me acuerdo, pero mínimo 2 años seguro. Sobre una información que estaba llegando de China, de que ya pues se estaba desarrollando lo que era el carnet del buen ciudadano, que más o menos funciona como el carnet de conducir. Aquí en España va por puntos, no sé si en Chile igual, ¿no? Que te van quitando No, puntos. no lo Si sé has- porque no, Ah, no tengo la licencia de conducir. Aún no la pues saco. Pues aquí el carnet va por puntos, ¿no? Tú te sacas el carnet, te da una serie de puntos, creo que son 12, y pues si vas cometiendo alguna infracción, te van quitando puntos. Que te has saltado tal, pues te quitamos tal punto. Que te hemos pillado, no, te van quitando puntos, ¿no? Si vas cometiendo infracciones. Y si llega a cero, te quitan el carnet. Pues el carnet del buen ciudadano más o menos es similar. Y allí en China, concretamente, la información que nos llegó ya en su día era que, pues, bueno, allí en China es un país que, por supuesto, la población está totalmente controlada, igual que aquí en Europa y en Sudamérica, pues a lo mejor no tanto, pero poco, dentro de muy poco lo estará. Todo está digitalizado, ya hay cámaras de reconocimiento facial y, bueno, pues los móviles, incluso cuando tú estás con la pantalla del ordenador, se muestra distinta información. Tienes aquí una cámara frontal que ya pues te está viendo cómo vas reaccionando a esos estímulos que te se está mostrando, si eres más favorable a una cosa, si eres menos favorable a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que hace el carnet del buen ciudadano es que mediante todos estos elementos de control que tiene el sistema sobre su población, pues va identificando cuál es la gente que se muestra más leal al gobierno y cuál es la que menos. Y si pues haces críticas políticas, por ejemplo, te muestras en desacuerdo del gobierno, pues no sigues las modas. Ahora, por ejemplo, sale el tema de la vacuna y no te quieres vacunar, que de hecho ya se está, anoche hice un directo en Twitch sobre eso, sobre cómo aquí en España se está planteando ya multar a la gente que no se quiera vacunar y a los que se vacunen se le dará un carnet que te lo pedirán para acceder a cualquier puesto de trabajo, ya sea público o privado, para usar el transporte público, para acceder a espacios públicos, para entrar a la universidad, al instituto y demás, ¿no? Te piden, para entrar a los supermercados, te van a pedir ese carnet, pues el carnet del ciudadano es algo parecido. Entonces, si tú te vas mostrando, pues, no favorable a lo que el gobierno va haciendo, pues te van quitando puntos de ese carnet y al final, pues, se traduce en eso, ¿no? En que te impiden, hablo de China, ¿eh? Que te impiden en vivir en ciertas zonas, te impiden acceder a ciertos trabajos, te impiden estudiar ciertas carreras, te impiden tener acceso a determinadas cosas de internet, y etcétera, etcétera, ¿no? Y al final te van condenando, te van aislando a, pues eso, como el que está limpiando, ¿sabes? El trigo o está limpiando las almendras cuando las coge, pues va cogiendo las que están feas y las va sacando fuera del canasto, las tiras por ahí y eso es un poco lo que implica pues el carnet de los buenos ciudadanos
y es pues ir haciendo una criba entre toda la población y a los elementos que no, y a los sujetos, mejor dicho, que no se muestran favorables a lo que el gobierno quiere hacer, se les va apartando. Pero yo te digo una cosa, eso puede ser una cosa mala o una cosa buena, porque realmente, y con este tema del coronavirus se ha visto, lo que son las ciudades son auténticas prisiones. Es una prisión y el hecho de tenerte que ir a vivir al campo, como yo voy a hacer dentro de poco, no es ningún tipo de... Hombre, a ver, puede resultar algo molesto para una persona que quiere estar aquí, que necesita estar metido dentro de la ciudad Claro. y estimulado continuamente por todo lo que ellos te hacen, pero para una persona como yo, que a mí eso ya no me aporta nada directamente, pues tampoco es ninguna desgracia en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, van por aquí los tiros. Sí, sí, exacto. Al final, bueno, creo que comparto un poco lo que tú dices de que las ciudades, claro, cada vez más se están convirtiendo más como prisiones que en un centro de refugio para la humanidad, porque ya estamos viendo que, por ejemplo, en Chile, no sé si está pasando en España, a lo mejor sí, pero en Chile ya se están vendiendo, ya se están arrendando departamentos de 20 metros cuadrados, de 16 metros cuadrados incluso. Eh, Entonces, son departamentos donde solamente tienes cocina, baño y se acabó, porque ya la estancia es para poner la cama, pero son de 20 metros cuadrados, entonces, ¿qué posibilidad por ejemplo, de formar una familia puede tener esa persona? De tener algún más mínimo sentido de soberanía en su vida si vive en un departamento de 20 metros cuadrados. claro, claro. Bueno, aquí eso empezó a ponerse de moda aproximadamente cuando, bueno, a comienzos de los 2000, ya luego sobre todo con la crisis del 2008-2009, pues se empezó a construir también pues, este tipo de viviendas de 30 metros cuadrados. El tema del alquiler se ha ido ya de madre, o sea, hoy en día es prácticamente imposible alquilar nada, aún en una pequeña ciudad o lo que sea, pero si te vas a cualquier capital, en Madrid, Barcelona, pues te pueden pedir 1.000 euros, o que son aproximadamente ya casi $1.200 de alquiler, en un piso más o menos medio normal, que esté por el centro, y lo cual pues te obliga ya, pues, tú solo no lo puedes pagar directamente, te tienes que juntar con alguien y más de la mitad del sueldo se os va en eso, lo cual ya pues te va quitando lo que dices tú, posibilidad o no de tener pues hijos y demás. Además que también se fomenta el tema de no casarse y vivir, ser un single, ¿no? Y vivir solo y demás. Entonces, pues sí, obviamente. Yo tengo heredado, ¿no? De mis abuelos, pues algún terrenillo y tal. Mm. Y pues yo luego cuando estoy por allí, que ahora estamos recogiendo la oliva y tal, ¿no? Que estamos en temporada de cosecha para hacer aceite, pues pasas por allí y realmente ves a gente que vive allí en el campo, en un pequeño campo, una casa de campo, más arreglada, más vieja, da exactamente igual. Y joder, tú ves allí a la gente, ves por allí a los niños, por el campo, con animales, en libertad. Eso es la vida realmente. No estar Sí. encerrado ahí en una capital ahí de 1 millón, 2 millones de personas o medio millón, en un piso de 20, 30 metros cuadrados. Eso no es la vida, desde mi No, punto de vista. exactamente, comparto, porque también vivo a las afueras es una provincia en realidad, afuera de Santiago, de la región metropolitana, y también acá es un sector rural. Entonces comparto lo mismo lo que tú dices, porque claro, si bien es cierto que en Santiago o en Madrid o en Barcelona hay más oportunidades laborales, pero ¿qué? O sea, va a llegar a trabajar para pagar un El piso de alquiler. un alquiler de 30 metros cuadrados. Y Sí, pero así, hay gente que se muere por estar ahí. No lo entiendo. sí. Hay gente que no, sí, 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 no, porque yo quiero estar aquí en el centro de Barcelona. Y ahora mismo Barcelona, pues hombre, me sabe mal por si nos va a escuchar alguien de Barcelona, pero ciudades como Barcelona pues están prácticamente ya al borde del colapso, al Mm. borde del colapso en todos los sentidos. Pues, oye, no, si no te queda otro remedio, vale, pero estar ahí, quererte ir allí. Exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como estamos tan bien influenciados por las redes sociales,
con Instagram, TikTok, con todas las cosas estas que están surgiendo de moda, que te están vendiendo que al final, pues eso es el éxito. El éxito es Claro, estar aquí, en una gran exacto. ciudad, en un ático, en no sé qué, tal, Toma- pues al final. Yendo a tomarte una cerveza en un lugar gentrificado, teniendo ese tipo de actividades de ocio, pero al final viviendo en un departamento de 20 metros cuadrados. Efectivamente. Sí, Sí. en Santiago pasa lo mismo, o sea, claro, el centro de Santiago ya es carísimo vivir y es raro porque te aleja un poco más del centro, por ejemplo, si te vas un poco hacia bueno, una comuna que es pudiente, que es Providencia también, es carísimo. Esa ya es como la clase media alta de Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez más la gente se está yendo hacia la periferia, hacia la afuera de Santiago, incluso hacia las provincias, como yo, donde yo vivo, que son lugares mucho más tranquilos y, como dices tú, donde por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo me despierto y yo no escucho el sonido del tráfico. Yo vivo en un condominio, entonces despierto y me despierto con el sonido de los pájaros. No me despierta el sonido de una micro o de alguien puteando o de algún ruido del comercio, no lo sé. Aquí en España tenemos un problema y es que lo que es el campo, el mundo rural, ha sufrido un despoblamiento bastante importante precisamente por esto que estamos hablando. Porque todo el mundo, pues poco a poco, se ha ido yendo a las ciudades y se ha ido concentrando en las grandes ciudades. Y entonces, pues en las grandes ciudades, pues, ya sea Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, pues han ido construyendo pues mucho en el extrarradio, que no son chabolas ni nada de eso, ¿eh? Son viviendas, bueno, más o menos normales. Y sí, sí que es cierto que en el extrarradio pues es más barato vivir en comparación con hacerlo en el centro. Entonces, lo que tenemos ahora es que lo que es el centro de España, lo que son las dos Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, pues están despobladas, hay muy pocos habitantes ahí. Entonces, se da una paradoja. Y es que como prácticamente no hay nadie, el irte a vivir allí a esa zona, pues es relativamente barato y no tiene nada que ver con irte a vivir allí y tal. El problema es que como no es una opción poco apetecible, pero hay pueblos incluso en España donde no pagarte, ¿no? Por vivir allí, pero te dan un montón de ayudas por parte del ayuntamiento y tal, para que te vayas a vivir allí. Y mucha gente cada vez más, y esto es lo positivo, se está yendo. Yo lo he dicho que yo vivo en una zona relativamente rural, ¿eh? No vivo en una gran ciudad, pero aún así quiero todavía definitivamente irme a vivir al campo. Pero lo que estoy viendo yo aquí en mi zona, además de esto que te acabo de decir, es que mucha gente ahora se está construyendo casas de campo para Claro. alejarse de las Sí, sí. ciudades, lo cual es algo positivo desde mi punto de vista. Bueno, Sergio, para ir un poco Sí, concluyendo la entrevista con esta última pregunta, yo, mira, quería mostrar algo porque creo que los dos compartimos este sentimiento que es este libro, que es sí, 1984 de George Orwell. Es, lo yo tengo creo que ahí. compartimos el mismo sentimiento, bueno, tú tienes una edición distinta, supongo, pero Sí. compartimos yo creo que el mismo sentimiento de entender que este libro, si bien no es una profecía, no es una Biblia o algo, sí que detecta muchas pautas de lo que está pasando en el mundo actual. Y tú lo has comentado en tu canal también, siempre lo saca de referencia. Y yo también le he hecho un video sobre eso. Y es que yo siento que lo que nos estaba hablando Orwell hace como 40 o no más, casi 80 años atrás, 80 es, sí. sí, es que cada vez más estamos siendo manipulados por las emociones para tener un estado emocional tal que no sea racional, que sea solamente pre-reflexivo. Y eso te quería preguntar, ¿crees que cada vez más estamos siendo manipulados por emociones, tal como dice este libro, que no sé si se vio, pero lo voy a dejar ahí, 1984, recomendado para todos quienes ven Sí, esto? la verdad que
Yo lo saco mucho y hago mucha referencia a él porque es que realmente toca un montón de aspectos. No, creo que se publicó en 1949. Bueno, y toca muchísimos aspectos de la sociedad. Y bueno, una de las cosas, lo que tú me comentas es, pues eso, sí, de cómo se va cambiando el lenguaje, la neolengua, de cómo incluso pues se van cambiando hasta ciertas palabras para que directamente la gente no piense, porque el hecho de que existen determinadas palabras suponen pues determinadas preguntas y al final pues lo que se va un poco es a que la gente no piense y que directamente perciba la emoción y desarrolle esa emoción y ya está, sin que previamente pues haya habido un proceso de pensamiento. Pero es que ese libro es que lo cuenta todo. El hecho Sí, de cómo se va modificando el pasado y se va haciendo cada vez más malo para justificar que en el presente siempre va a ser mejor que el pasado, porque ya se encargan ellos de ir transformando ese pasado poco a poco, pues bueno, de lo que te he dicho de la neolengua, de las emociones, de los vecinos que te vigilan, a ver si dices una cosa o no en contra del gobierno, de cómo se educa a los niños para que sean ellos incluso los que ya no vigilen al vecino, sino que vigilen a sus propios padres, de cómo hay que infligir dolor a la sociedad para decepcionarte de si de verdad te están sirviendo porque te servirían igualmente o por si de verdad están convencidos, de cómo la verdad no importa. Es que está todo. al final todo es para que no pensemos y para que estemos en una jaula mental y que siempre nos acoplemos a un pensamiento que está impuesto, básicamente, que está controlado desde arriba. No invita, la sociedad en la que vivimos no invita al pensamiento. Lo único esto lo decía José Luis San Pedro, que es Sí, un autor de aquí de España, el cual sí, siempre sí. decía, ya se murió hace no muchos años, el cual decía bueno, que vivimos en una sociedad en la que no se fomenta eh, la libertad de pensamiento. Ujú. Hay una cierta libertad de expresión que te permite repetir lo que otros han dicho, ya sea los medios de comunicación o los partidos políticos, de repetir ciertas ideas de la derecha, de la izquierda, de mira lo que han dicho por la tele y tal y cual, pero no te salgas de ahí. Entonces, vale, sí, o sea, tengo libertad para repetir el mensaje que ya me ha dicho otro, pero si yo quiero replantear todo eso que me están diciendo y lanzar otro mensaje nuevo, que evidentemente lo más seguro es que vaya en contra a eso que me están repitiendo masivamente por parte del sistema, pues eso ya lo que es peligroso y eso ya es lo que no se fomenta, esa libertad de pensamiento. Y es a lo que nos llevan, ¿no? Y a cualquiera que tiene una idea un poco que va acorde, pues ya se inventan ellos una etiqueta, Sí, conspiranoico, negacionista, o sea, aquí no se está negando nada. Aquí lo único que se hace son preguntas que no exacto. reciben ningún tipo de respuesta. Sí. Lo que están negando la realidad son ellos. Ellos son los negacionistas, si tuviera que haber algún negacionista. Pero se nos dice a nosotros negacionistas, pues vale. Sí, exacto. Y al final, bueno, yo recojo las palabras de San Pedro porque también es brillante la cuña que le hace el entrevistador. Y es cierto, es totalmente elocuente en lo que dice de que, claro, el mundo actual no está hecho para la argumentación, para la reflexión, está todo hecho para la impulsividad. Y quienes hablan un poco y quieren dar un mensaje desde su propio pensamiento, como dices tú, son tachados todos con distintas etiquetas que ya están moldeadas y programadas en nuestra mente. Solo hay que ver la televisión, las tertulias, los debates que hacen, solo hay que ver el Congreso, solo tienes que ver aquí en YouTube quién está. Recientemente tuve una participación en el canal de un tío blanco hetero, donde ya pues quedó demostrado que esa gente no tiene ningún interés por llegar a nada, ningún interés de analizar un poco más allá de lo que pues socialmente se vende, lo que está pasando y demás. Y ya está, y ahí están pues esos canales que podrían estar en la televisión perfectamente, pero que pues están en YouTube, que no tienen la intención de llegar a nada y que simplemente pues van a lanzar lo que estás diciendo, pues un mensaje que no incita a pensar, que va a la emoción, que va al posicionamiento de, pues sí que es verdad, pues es que es verdad que estos son tontos, estos son tal, pero que no te invita a pensar por ti mismo ni te lleva a
a llegar a nada. O sea, es así, ¿no? Y esto pues se ve, como digo, pues en todos los elementos que este sistema tiene. Es así. Y al que piensa un Sí, poco diferente como yo, o te atreves a traer una persona, que en este caso fue de Canarias, para que te cuente de primera persona lo que él está viendo, pues te sí. censuran el canal y te lo suspenden. No tiene ningún Claro, tipo de problema. claro, exacto. Y al final siempre, al final la censura ya no es netamente por un tema de pudor, como pasó, por ejemplo, quizás en la dictadura, sino que ya es porque se está planteando un tema que es distinto y que no va en la línea de lo que pretenden imponer. Claro, claro, sí es así. O sea, si en una dictadura no se puede criticar a la dictadura. Pues Claro, en un sistema actual en el que vivimos, tú puedes criticar a uno o a dos, al otro partido y tal. Lo que no puedes hacer es criticar a todos los partidos y decir que todos forman parte de un todo. Es exactamente lo mismo. sí, sí, exacto. Bueno, Sergio, ya llevamos casi una hora conversando. Ha sido una conversación súper fluida. Hemos visto cómo ha funcionado el sistema político, a pesar de estar en lugares muy distintos, pero vemos que está pasando todo lo mismo. Vemos cómo funcionan los medios de comunicación y el nivel de democracia que estamos teniendo en este mundo actual. Pues sí, no, para mí ha sido un placer estar aquí en tu programa y la verdad es que lo que más sorprende, y yo no me canso de verlo, es precisamente eso. Que ya estemos hablando con alguien que es en este caso de Chile o de cualquier país sudamericano, como el otro día también tuve la oportunidad de hablar con alguien de Argentina, con alguien que vive en Estados Unidos, con alguien que vive en España, con alguien que vive en Francia o en Alemania o en Gran Bretaña. El panorama es exactamente igual y como hemos demostrado tú y yo, sin yo ser especialmente experto en nada de Chile, Claro. pues lo mismo te da. Estar hablando de Chile que de España, lo único que cambian son el No, nombre claro. del partido y el nombre del candidato. Las acciones son exactamente las mismas. Y está todo parado por el mismo sistema que intentamos un poco, eh, quizás, quizás correctamente no llevar la cuenta, pero hablar un poco y develar quiénes son los que manejan los hilos del poder, y por qué no están esclavizando de la manera en que lo hacen. Sí, sí, pues no, no, la respuesta es muy simple, pues, porque aquí se basa de tener una población sometida y controlada, o sea, sin más. Igual que el Exacto. pastor en su granja quiere tener a sus ovejas controladas. Simplemente así, no tiene más. Así que Sí, nada, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, te lo no, agradezco. Eres de las pocas gracias a personas ti. que me invita a su programa. Gracias a ti, Sergio. Has sido una gran influencia de crear bueno, mi canal, obviamente. Y creo que los dos estamos teniendo la misma visión de dar un punto de vista alternativo que no se está dando en ningún medio y que siempre apunta a la libertad de pensamiento, a que no nos abanderamos ni por la izquierda ni por la derecha o por alguna ideología, eh, pero eso, siempre apuntando a las conclusiones que puedan sacar lo que están viendo estos videos. Así que te mando un gran abrazo, Sergio, muy agradecido de poder haber conversado contigo. Muchas gracias igualmente.